la enseñanza. ¿Cómo están? Buenos días, qué bueno verlos. Aquí adelante hay lugares, los niños por favor pueden pasar a su iglesia infantil. Qué bueno verlos. Qué bien que el frío hoy no nos espantó, porque a veces al levantarme hasta yo estaba espantado. Dije, uy, este frío está fuerte para ir a la iglesia. Me acordé que predicaba y dije, no, debo ir. Si necesitan una Biblia, está ahí nuestro líder de Ujieres, José Díaz, está el señor Mauricio Rincón, los dos de chaquetica azul. Les pueden pedir lo que necesiten, alzan la mano, ahí van a repartir unas Biblias para que puedan leer, puedan estudiar la palabra en el momento que la vamos leyendo. Y punto número 2, y muy clave, que Robin ya como maestro lo dijo, pero vale recalcarlo. Recuerden que estamos ya en directo por YouTube para que compartan la enseñanza en sus estados, en sus redes sociales, para que cada vez tenga más alcance, ¿vale? Quiero que se fijen primeramente en el título que hay allí en la enseñanza. ¿Qué dice ese título? Mucho más que una congregación. Aquí somos una congregación, pero somos mucho más que eso. ¿Qué somos realmente? Y más que eso, ¿qué somos? Somos el cuerpo de Cristo. Eso, somos hermanos en Cristo, pero somos el cuerpo de Cristo. Y eso lo debemos tener claro. Recordemos que estamos viendo la serie de ¿quién? Ahí dice claramente. La serie de Efesios. Y estábamos viendo allí, yo creo que prendí la luz mejor. Ok, qué pena. Es para nombrar y veíamos claramente en el capítulo 3, hoy vamos a ver del versículo 10 al 13, del capítulo 3. ¿Cuántos versículos son esos? No, del 10 al 13, ¿cuántos son? No son 3, son 4. 10, 11, 12 y 13. Habíamos visto hace 8 días del versículo 1 al 9. ¿Y qué nos llamó la atención allí? Es Efesios, vean ahí en pantalla, Efesios 3, 4, y esto me llamó totalmente la atención. Que Pablo nos exhortaba a ¿qué dice ahí? A que leyéramos la palabra. Dice Efesios 3, 4. En vista de lo cual, leyendo, ojo a esto, resáltelo ahí en su Biblia, realmente téngalo muy importante, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Él incitaba allí a esas personas en Éfeso, venga, leyendo es como vamos a entender el misterio del Evangelio, es como vamos a entender a qué vine yo, dice Pablo, que vine a evangelizar a ¿quiénes? A los gentiles, porque recordemos que a los suyos vino, pero los suyos no le atendieron, que eran los judíos. Pero está diciendo, venga, si leen van a entender realmente. Nos habla de que leyendo vamos a entender el Evangelio. Por eso es también para la iglesia de hoy entender que leyendo vamos a entender el Evangelio. Por eso la invitación siempre es a que usted escudriñe la palabra, a que lea su Biblia, a que realmente esté investigando día a día. Más adelante hablábamos en Efesios 3:7 algo maravilloso, y es del poder, de ese poder que tuvo él para poder servir a los gentiles. Y dice Efesios 3:7. Efesios capítulo 3 versículo 7, pueden ver en la pantalla también, va a estar ahí. Dice lo siguiente: es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Mire, Pablo está recalcando, yo sirvo y tengo poder, no es porque yo soy muy inteligente o porque fui preparado, sino que ese poder viene de ¿quién? De Dios. Esta semana y ayer hablábamos en Ancianos algo muy claro de una enseñanza que vimos, y es, hermano, cuando usted tiene un llamamiento a servir, venga, eso es irrevocable. Y ese llamamiento es allá interno, que usted está ahí sentado y quiere hacer 1000 cosas. Usted quiere hacer esto y lo otro, pero ese es el llamamiento. Una cosa es imponer a alguien a hacer algo, porque el que se impone se va a cansar, tarde o temprano se va a cargar. Cuando es un llamamiento, usted lo hace con pleno gozo. Les decía ayer a los ancianos, a mí me encanta el ministerio de parejas y de familias. Y en mi mente está toda la vida poder estar evangelizando a parejas, familias, dando consejerías familiares. No significa que no me guste el ministerio de jóvenes, pero venga, mi llamamiento es más hacia el ministerio de familias y de parejas, hacia los roles de la mujer y el hombre. Y eso no me voy a cansar, pero si me ponen tal vez o me pongo a hacer un ministerio como el de jóvenes que estuve en un momento como que me sentía carga y decía, siento que este no es mi llamado.
Y eso es lo que Pablo está diciendo: venga, yo estoy llamado a evangelizar y ese poder me lo dio Dios. Cuando ese llamamiento está en nosotros, realmente hacemos las cosas con pleno gozo. Y algo que me llama mucho más la atención es el versículo siguiente, Efesios 3:8, que es como Pablo se muestra humilde ante la gente. Mire cómo dice Efesios 3:8: a mí, hablando él en primera persona, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y esto siempre lo voy a decir, pero Pablo, ¿quién fue? Fue, creo que, la persona humana más influyente después de Jesucristo, que fue humano también, del Nuevo Testamento. Y él decir: soy más pequeño que cualquier santo, que es un acto de humildad total. Porque a veces usted y yo, por pertenecer o entender la palabra, nos creemos más que otros. Nos creemos con el ego mucho más a veces elevado. Nos creemos a veces con un pensamiento diferente a otros. Venga, Pablo no nos está diciendo eso. Pablo está diciendo y citando claramente: yo, que soy el más pequeño de todos los santos. Y esto es maravilloso. Y eso nos debe llevar cada día a trabajar nuestra humildad. Venga, nosotros no somos más que nadie. Es más, si usted es creyente, dice la palabra que venimos más a servir a otros que a ser servidos por otros. Por eso a mí me causa escozor, y siempre lo he dicho: ver personas que conocen el Evangelio, que conocen muy bien el Evangelio y que se creen más que otros. Ver los más llamados obispos, y toca, veía que era un video en internet, entró un pastor y lo entraban en hombros, alzado así, todo el mundo lo veía y le quería: no, eso es un Dios, pues. No, dice: venga, eso no es un pastor. Hermano, un pastor es quien está ahí abajo sosteniendo la obra, sirviendo, que es lo que hacía Pablo. Pablo estaba abajo sosteniendo la obra. Por eso dice ese versículo claramente: menos que el más pequeño de todos los santos. Es algo maravilloso. El apóstol Pablo fue escogido por el Señor para dar a conocer a los gentiles el Evangelio y las riquezas del Evangelio. Es lo que estamos viendo allí en estos versículos de Efesios. Y veíamos del 1 al 9, la clase pasada, en la enseñanza pasada, que se explicaba ese misterio. ¿Cuál misterio? Que en el Antiguo Testamento se anunció a Cristo, y que en el Nuevo Testamento ese misterio en ese momento no lo entendían, pero en el Nuevo Testamento ese misterio fue revelado, mostrando que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador, que Cristo era el enviado del Señor. Pero los judíos, y lo dijimos hace 8 días, no lo creían, porque pensaban que por llevar la ley, esas 614 leyes que están en Deuteronomio, eran dignos de ser salvos. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo del trabajador? Que si usted es un trabajador muy fuerte y ha venido cumpliendo 10 años y cumpliendo sus horarios, y llega alguien que es nuevo y le dan los mismos beneficios que a usted, o le dan un bono y le dan lo mismo, usted va a decir: venga, pero yo que he cumplido y este que no cumple igual, ¿por qué lo tiene? Eso pensaban los judíos. Si yo he cumplido, porque estos gentiles van a tener también salvación si no han seguido las leyes que he seguido yo como judío, si yo fuese un judío. Y esto a veces pasa mucho. Nos creemos merecedores de una salvación por cómo actuamos, por cómo vivimos, y se nos olvida que Cristo dio la vida por usted y por mí, por pura gracia, para darnos el regalo de la salvación, por esa fe. Y eso es lo que viene a anunciar en este capítulo 3 Pablo claramente. ¿Y para qué Dios reveló estos misterios? ¿Para qué creen que lo reveló a la iglesia? Ojo a esto, y hoy lo veremos. Él reveló estos misterios para mostrar su sabiduría al universo entero. Porque vamos a ver unos puntos importantes. Y es que no solo le muestra la sabiduría a las personas, mostrando la iglesia, sino que dice que le muestra la sabiduría a las potestades y a los lugares celestiales. O sea, no está hablando solo de este plano terrenal. Va a mostrar su sabiduría a todo el universo. Y mire cómo dice la enseñanza de hoy. Por eso tiene por nombre: mucho más que una congregación. Y la idea de hoy es que realmente entendamos que somos más que una congregación. Que venir a aprender la palabra está perfecto, pero que usted sienta que es que somos el cuerpo de Cristo, que usted es una parte, el que está a su lado es otra parte, y que sin esa otra parte el cuerpo no va a funcionar bien. Y que como le dio a Pablo ese don de poder evangelizar a los gentiles, a usted le dio un don para poder servir, que solo usted lo sabe internamente. Es ese llamamiento, y eso debe ser claro. Y mire cómo dice la palabra el día de hoy, los 4 versículos que vamos a ver. Efesios capítulo 3, versículo del 10 al 13. Mira cómo dice la palabra:
Recuerda el contexto, veníamos de Pablo mostrando que el misterio fue revelado y que él por eso entiende realmente quién es Cristo y lo hace ver a los judíos y a los gentiles, pero los gentiles son los que realmente entienden quién es ese Mesías. Efesios 3, versículo 10 al 13. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La sabiduría de Dios la muestra con nosotros, con su cuerpo. Recuerden que la iglesia no está estas cuatro paredes, no es un templo, no es un lugar, no. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice, venga, la sabiduría de Dios se muestra a los demás con su iglesia. La muestra a Cristo a los demás, y no solo a la gente, sino que dice la palabra, a principados, potestades en lugares celestiales. Lo muestra a todo el universo. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno de Dios. Eso ya todo, y mucha gente puede decir, no creo en eso, yo me labro mi destino. La Biblia dice claramente que el destino ya está labrado. La Biblia dice que somos predestinados. La Biblia dice que realmente Dios conoce el principio, el presente, y ya conoce el fin. O sea que todo lo que usted haga, esto a veces puede ser un encontronazo con mucha gente, porque dice, o sea que yo soy un Matrix, o sea, ya estoy manejado, ya sé que, pues hermano, la palabra dice que Dios controla hasta la caída de la hoja de un árbol. O sea que ya sabe usted qué va a pensar y qué va a hacer. Y esto es maravilloso. Y mire cómo dice el versículo 12. En quienes tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Mira, cuando estamos en Cristo tenemos libertad y confianza. No libertad de llamarlo a veces, es que Jesucristo es mi parcero, es mi pana. Pero Jesucristo es su Salvador, hermano, y el mío. Es mucho más que su pana o su amigo. Es el Salvador, es el Rey del universo. Entonces esa confianza me tiene que dar seguridad en confiar en Él, por fe. Y el versículo 13 dice, Pablo ya finalizando esta idea, ruego, por tanto, que no desmayen en causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. ¿Se acuerdan, Pablo, desde dónde escribió la carta de Efesios? Desde la cárcel. Entonces muchos podrían decir, ¿cómo así? Si uno cuando está en el Señor es más que victorioso. Hay prosperidad, hermano, somos bendecidos, hijos del Rey. Venga, ese es el evangelio de la prosperidad, que eso no es Cristo, hermano. Cristo, y nos dice Pablo claramente, Pablo desde la cárcel dice, venga, no se fíen mis tribulaciones, porque son por ustedes, para que entiendan el evangelio, para su gloria. Y estos 4 versículos vamos a desarrollar, como ya es de costumbre, una enseñanza expositiva, verso a verso, entendiendo el contexto, entendiendo qué quiere decir y no lo que se nos ocurre. Y váyase ahí a Efesios 3, versículo 10, arranquemos por ese primer versículo que dice, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Según muchos estudiosos, eruditos de la palabra, este versículo es uno de los más profundos que tiene la carta a Efesios, porque encierra y muestra a Dios cómo y de qué forma le muestra a la gente y al universo su sabiduría. Pablo revela a la iglesia, mire, solo la iglesia por medio de Cristo puede alcanzar el mundo. Mire, eso forma parte del plan eterno del Señor. Es un plan totalmente eterno en su gloria. Esto no es solo el plano terrenal, y a veces, yo lo he dicho muchas veces, puede sonar fantasioso cuando hablamos de ángeles, de arcángeles, de potestades, pero es que este es el mundo espiritual. Nosotros somos carne, pero cuando estamos realmente creyendo en Cristo, creemos en un espíritu, creemos en el Espíritu Santo, creemos en que Él tiene poder para cambiar al ser humano que sea, por medio de la palabra. Por eso dice ahí claramente, de este modo. ¿A qué se refiere de este modo? Esa palabra de este modo se refiere a algo que ha venido haciendo, una continuidad. Yo puedo decir, tal persona hace tal cosa, barre muy bien, y de este modo también trapea bien. Es un conector para verificar lo que ya ha venido haciendo antes. ¿Qué vino haciendo antes Dios? 1, enviar a Cristo, salvarnos por gracia. ¿Qué acabó de hacer con narró Pablo? Derribar el muro entre judíos y gentiles. ¿Recuerdan? A mí me causa, y lo he venido diciendo en las últimas enseñanzas, si usted era un gentil, no era un escogido, un judío, usted no podía entrar al templo, porque lo mataban. O sea, había un muro que separaba a los creyentes judíos del Señor que iban al templo, y otro donde estaban los gentiles, como usted y como yo, que no somos de ese pueblo judío. Y si usted pasaba allá, bueno, dije yo que día no eran armas,
con lanzas, pero era condenado a la pena de muerte. Pero Cristo llega a derribar ese muro entre judíos y gentiles para hacer un solo pueblo en Cristo Jesús, formar un solo cuerpo. Y eso le fue revelado a los apóstoles. Por eso, mire, no se fije usted y tenga eso en mente toda su vida. No importa lo pecador que usted haya sido, no importa los pecados que haya cometido, en Cristo hay salvación por fe en Él. Y ahora, si usted está al otro lado y ya está entendiendo que la salvación, venga, no juzgue el que no está salvo, el que no entiende la palabra, el que no es creyente, porque es que ese sí viola y yo no. Yo miento, pero el violar es peor. Venga, recuerde que para Dios todos los pecados son ¿qué? Iguales. Su escala de moralidad es la que hace que usted juzgue a otros. Cuando otro peca diferente a usted. Cuando usted miente, pero es que el otro es homosexual y eso es lo peor del mundo. Venga, usted miente y Dios ve eso de la misma forma. Eso debe llevar a entender que es que no somos más que nadie. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo, derribar ese muro entre los judíos que se creían merecedores y decir, yo cumplo esto y me merezco esto realmente, y entre los gentiles que querían alcanzar al Señor. Cristo derriba ese muro y hace de ese muro, al tumbarlo, un solo cuerpo, que es lo que somos ahora en Cristo, un solo cuerpo. Recuerde que en el Antiguo Testamento, para ir a la presencia de Dios, ¿a dónde iban las personas? Ese pueblo judío que hacía, ¿se acuerdan como que andaban así en el hombro? ¿Cómo se llamaba eso? Sí, pero que había dentro del arca estaba la sinagoga. Y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Y después de la sinagoga, el templo. Y los judíos, que querían tener presencia de Dios, iban al templo, pero solo al lugar santísimo podía entrar una persona al año. ¿Quién era? El sumo sacerdote, nadie más. Entonces, lugar santo, lugar santísimo. Y ahí a ese pacto del arca solo entraba a hacer expiación de los pecados el sumo sacerdote al año. Pero cuando Cristo llega, da la vida por usted y por mí, se rasga ese velo y ahora tenemos acceso a Dios en todo momento porque está con usted y conmigo mediante el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. O sea, les decía hace 8 días, estamos en el pacto de la gracia. Mire cómo sigue diciendo, por eso dice, de este modo, eso fue todo lo que ya hizo el Señor por medio de Cristo. Dice, la infinita sabiduría de Dios. Esa palabra infinita en griego se traduce, ojo, vaya al griego, se traduce como polupoikolus. ¿Qué significa esto? Significa no es esclavo sino libre. Es realmente la sabiduría del Señor mostrada. Y esa infinita, ojo a esto, esa infinita muestra algo maravilloso, se traduce como multiforme. Pues cuando yo voy a decir infinita es algo de multiforma, vaya al griego como le digo, polupoikolus. ¿Qué significa esto? Algo muy variado, algo multifacético, algo inagotable, algo realmente infinitamente perfecto. Cuando vamos a leer esa infinita sabiduría de Dios, es algo que tiene todas las formas que usted se imagine, pero que es perfecto. Y es como mirar un diamante. Aquí hagan de cuenta que aquí tengo un diamante, pero cada uno de ustedes lo mira desde un punto de vista diferente. Si lo pongo en la mitad, usted va a ver de pronto la parte de atrás del diamante, la punta, la parte de arriba, pero siempre va a ser un diamante. Va a tener diferentes ángulos, pero va a reflejar siempre la belleza a la distancia. Eso es la infinita sabiduría de Dios, que tiene 1000 formas, pero es totalmente infinita, es sabia. ¿Y cómo se manifiesta esta infinita sabiduría? Con lo que vemos, con la creación, con cada cosa que yo veo, con el amor que siento a veces por mi hermano, por mis hijos, por mi pareja. Ahí se manifiesta realmente esa infinita sabiduría del Señor, al sentir amor unos por otros, al entender el Evangelio. ¿Y cómo se manifestó en la historia hasta el día de hoy? 1, en la creación. 2, en la redención. 3, en la cruz, en lo que hizo en la cruz. En la resurrección. ¿Y ahora en qué? En la iglesia. Así se manifiesta esa sabiduría del Señor, en que es un plan perfecto desde la creación, redención, que es la redención que lo confronta a usted con los pecados, que lo lleva al arrepentimiento, lo que vino a anunciar Juan el Bautista, que le hizo el antesala a Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí para ser salvos. Pero recuerde que si Cristo solo hubiera sido crucificado y no hubiera resucitado, no tendría sentido el Evangelio. Pero resucitó para mostrar que nacemos de nuevo en Él. Y al resucitar se fue y le dejó a sus creyentes el Espíritu Santo.
ese consolador, que somos nosotros, la iglesia. Mire, Pablo dice algo muy claro y pone el escenario de la sabiduría en la iglesia. El mismo Dios exhibe de manera especial a la iglesia para dar testimonio de su sabiduría. ¿Por qué la iglesia demuestra sabiduría de Dios? ¿Y cómo creen ustedes que la iglesia demuestra la sabiduría de Dios? A través del evangelio, pero a través de cosas más palpables. Cuando alguien tiene un testimonio de vida, y ese testimonio siempre me impactó demasiado. Recuerden que antes de ser esa iglesia, esa sabiduría, primero juntó los pueblos. Entonces juntó totalmente a esas diferentes culturas, a culturas enemigas. Yo les he dicho acá, en la iglesia es la única parte donde puede haber muy seguramente un hincha de River Plate y un hincha de Boca Juniors, donde puede estar usted que tiene pensamientos de derecha, usted que tiene pensamientos de izquierda, pero estamos unidos en un cuerpo. Es el único lugar donde eso perpetúa y permanece. Porque usted puede estar con un hincha de un equipo diferente en Argentina que es bien fuerte el tema, pero van a estar un momento, pero tarde que temprano van a discutir. Usted puede estar con una persona de derecha e izquierda radical y pueden estar un momento y empezar a debatir, pero tarde que temprano van a discutir. Pero en la iglesia, en esa multiforma, donde realmente hay personas de diferentes culturas, hay personas a veces que han sido enemigas, pero se concilian en Dios, porque todo se hace mediante Cristo. Absolutamente todo. Su pensamiento del mío se juntan mediante Cristo. Esto no lo ha logrado ningún gobierno, ninguna filosofía. Puede producir una convicción exacta, de un crecimiento exacto, de una unión exacta, como lo hace la iglesia. Porque ese Cristo lo hizo mediante su sangre. Así Él se da a conocer. Y volviendo a lo que estaba hablando, y cómo eso se ve en la iglesia. A veces es increíble. Yo creo que usted que es creyente o ha sido transformado, si está siendo transformado, muchas veces usted puede haber llevado una vida muy fea. Puede haber sido un ladrón, drogadicto, un abusador, una persona que violentaba físicamente a otros, lo que sea. Y Dios lo transformó y lo hizo de nuevo. Y puede que mucha gente no crea eso. Puede que mucha gente dice, uy, ese se volvió cristiano. Es más, mi papá tiene una cosa que a mí me duele que lo diga, él no es creyente. Tiene sus convicciones. Yo trato de mostrarle a Cristo todos los días de mi vida. Pero no, cuando Dios quiera creerá. Pero Él dice algo y a veces me causa risa, pero también dolor. Dice, usted tuvo que haber hecho algo muy malo en la vida, amigo, para haberse vuelto cristiano. Pero yo, todos los cristianos que conozco es porque han sido malos en la vida. Digo, no, padre, no es eso. Pues sí, fui muy malo como todo el mundo. Digo, pero usted tuvo que haber hecho, y más pastor. No, eso, ¿qué hizo usted, mijo? Le digo, no, padre, porque es que no entienden que es que nacimos de nuevo en Cristo. Que es que por más que venimos llevando una vida de pecado, una vida de excesos, una vida de saciar la carne, Cristo nos hace de nuevo, nos cambia nuestra manera de pensar, nos cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Profundizar en la palabra me transforma totalmente. Si usted era egocéntrico, pasa a ser ahora de pronto un poco más humilde. Si usted era orgulloso, pasa a ser también con más mansedumbre. Si usted era una persona autoritaria, pasa a ser bondadoso, misericordioso. Pero ojo, eso no es algo que yo me impongo, es que tengo que ser así porque Jesucristo es así, me cuesta. No, es algo que es natural. Mire, hermano, si a usted le cuesta acá, tenemos luchas, usted y yo las tenemos. Pero cuando Cristo transforma de una manera natural. ¿Qué es natural? Que yo digo, oiga, antes era y hacía esto muy mal y ahora no lo hago, pero yo no sé ni cómo cambié. No sé ni qué pasó en mí. O sea, ¿yo qué hice? Ir a la iglesia, escuchar la palabra, entender la palabra, escudriñarla, pero no hice nada más. Esa es una transformación genuina del Señor. Cuando por naturaleza usted ha sido transformado de nuevo. Y aquí Pablo añade algo sorprendente. No solo anuncia a su iglesia, esos testimonios de la iglesia, mostrando la sabiduría de Dios, sino que lo anuncia también a los lugares espirituales. La iglesia es un gran testimonio de Dios para todo el universo. ¿Y por qué cree que por medio de la iglesia? Lo dije anteriormente. Porque la iglesia, cuando somos genuinos, hace que todos estemos unidos. Porque la iglesia predica la verdad. La iglesia es una sana doctrina. La iglesia trata de vivir en santidad. Yo sé que usted está acá. Yo estoy acá. Yo no estoy acá por querer ser cada vez más malo y cada vez más desenfrenado en mi carne, sino porque hay algo muy seguramente en usted y en mí. Que le decimos al Señor, Señor, cámbiame esto. Señor, me cuesta ser un buen esposo con mi esposa. Me cuesta darle el primer lugar después de ti, Señor.
O viceversa, me cuesta como mujer realmente después del Señor tener a mi esposo, me cuesta respetarlo. Y a un esposo decir, me cuesta amarla. Por eso estamos acá muchas veces. Me cuesta el ego, Señor, se me va la plata y se me descoordina la vida, me vuelvo un grosero, un patán, pero cuando hay plata hay tranquilidad. Señor, ayúdame que mi Dios no sea el dinero, sino que seas tú. Que haya o no haya, yo dependa de ti, de tu voluntad, de lo que tengas para mí. Por eso, mediante la iglesia, es que Dios muestra su sabiduría, muestra su carácter totalmente. Y aparte de mostrarlo al mundo, pues lo muestra al universo, como dice su palabra. Porque dice que también lo muestra a principados y potestades. Ojo, y principados y potestades podemos pensar a veces es que los principados son los demonios y la potestad. Sí, también. Pero recuerden que los demonios antes de ser demonios, ¿quiénes fueron? Fueron ángeles caídos. Recuerden cuando el diablo desobedeció y quiso ser como Dios, la tercera parte, una tercera parte, o sea, de 3 partes, una tercera parte fue mandada al infierno. Por eso estos principados y potestades son demonios y también son ángeles que sirven al Señor. Santos y no santos, a todos, por medio de la iglesia, Dios muestra su sabiduría. Mire cómo Cristo lo dice en Efesios 1:21. Usted lo conoce, lo vimos en las enseñanzas pasadas. Efesios capítulo 1, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quién está por encima de todo eso? Cristo. Por eso el dualismo en una iglesia de sana doctrina no existe. Esto no es aquí el demonio y el ángel diciéndome, ay, es que el demonio me impulsa a ser infiel, pero el ángel me dice que no, ¿a quién le hago caso? No, 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 no. Jesucristo está por encima de toda potestad, toda autoridad. Mire cómo dice la palabra. Por encima de todo dominio, de toda sombra, de todo poder, está el Señor Jesucristo. Entonces, si usted de pronto a veces esconde el dualismo, venga, el dualismo es escudar su pecado para poder ustedes enfrenar su carne y realmente decir, venga, Cristo está por encima, yo después al Rey de Reyes. Mire cómo dice Efesios 6:2. Y eso también lo debemos tener muy claro. Y a veces se malinterpreta. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Existe un mundo espiritual según el versículo? Lo existe, hermano. Pero ojo, no podemos culpar a ese mundo espiritual porque a veces uno mira por internet testimonios que dan risa. Y perdónenme, pero había uno que alimenta sus redes sociales, pues uno ve mucha cosa de la iglesia acerca de testimonios, etcétera. Pero a veces me causa risa y me causa también escozor los malos testimonios, como uno que dice claramente, me gusta tener una esposa cristiana, él no es cristiano, narra el Señor, porque le soy infiel, le digo que tiene un ataque del demonio, le digo que me arrepiento, le pido perdón, me perdona y el círculo sigue. Uno dice, eso no es el Señor. Y así tal cual se dice. Pero cuando malinterpretamos, y muchos lugares malinterpretan esto espiritual, que estamos en un mundo espiritual, es por eso también que dicen, vamos a hacer guerra espiritual. Y muchas iglesias tienen guerra espiritual aparentemente y se encierran en un lugar y empiezan, eso son doctrinas. Eso no es real, o sea, la guerra espiritual, yo no puedo pelear contra un demonio para que lo libere a usted. Y pelean y gritan y guerra espiritual y es creeduro al demonio de la deshonestidad. Y no. Cristo está por encima de todo. ¿Yo qué tengo que hacer? Tener fe y creer en Cristo. Entender que yo hago su voluntad, que lo obedezco. Por eso ese tema se malinterpreta mucho. Y entender que si obviamente estamos aquí y no luchamos contra la persona que yo veo, sino que detrás de ella hay algo que la hace ser como es, que la hace errar, que la hace ser grosera, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que hacer es que orar por esa persona para que Dios día a día la transforme, no más. Es que mi esposo no me entiende, pastor, es que mi esposo me trata feo, es que venga, ore por su esposo, hermana. Yo voy a orar también por él, para que Dios le dé entendimiento de cómo tratarla realmente. O viceversa, es que mi esposa no me respeta, mi esposa está empoderada por él. Yo entiendo que soy el líder, soy la cabeza, pero ella quiere ser la cabeza, pero me trata como un hijo, pero no sé qué, venga. Usted no le va a decir, es que el líder soy yo, eso es una pelea. Usted ore por su esposa, para que el Señor le dé sabiduría y entendimiento de la palabra, ella realmente viva genuinamente su evangelio, entendiendo que quien sostiene todo es la cabeza
siendo Cristo la cabeza. Yo como hombre me sujeto a esa cabeza, pero tú como mujer te sujetas a ese hombre. Eso debe ser claro, pero no es decirle, tiene que sujetarse, sino orar para que el Señor por naturaleza la transforme a realmente hacer lo que dice el Evangelio. Algo maravilloso, los ángeles santos se regocijan cuando una persona se arrepiente. Esto puede sonar raro, pero los servidores del Señor, cuando usted se arrepiente, y arrepentirse, recuerde, también hay que decirlo, no es una cosa de remordimiento, que yo pido perdón como ese de Instagram que dice, me arrepiento, pido perdón y me perdona y sigo siendo infiel. No, eso es remordimiento. Tengo remordimiento, pero me perdoné y sigue siendo el guache de siempre. Arrepentimiento es cambiar totalmente la manera de ser. Me arrepiento de eso que estoy haciendo mal, doy un giro y hago algo totalmente diferente. Pero cuando usted se arrepiente genuinamente, los ángeles del Señor participan de su regocijo, de esa alegría. Mire Lucas 15:10 lo que nos dice. Ya con gripa, Dios mío. Lucas 15:10. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se gozan cuando usted se arrepiente de corazón. Son los servidores del Señor. Se regocijan cuando usted llega al arrepentimiento. Por eso, ese es el evangelio del arrepentimiento, hermano. Mire cómo dice 1 de Pedro 1:12. A ellos les fueron revelados que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Es igual, usted está trabajando en un lugar, usted tiene su emprendimiento. ¿Usted qué quiere en el emprendimiento? ¿Que le vaya como? Bien. Los ángeles quieren que a nosotros nos vayan bien, que lleguemos al arrepentimiento. Ellos se gozarían al admirar que nosotros estamos siendo arrepentidos, que estamos llegando al arrepentimiento. Por eso Pablo dice, venga, es que no lo anuncio solo a ustedes la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, sino que se anuncia a todo el universo. Por eso aparecen ahí potestades también. Él lo anuncia absolutamente a todo el mundo. Muy seguramente esos ángeles caídos también no tienen la capacidad de adorar al Señor, pero también entienden cuando se llega al arrepentimiento. Es totalmente entendido. Y finalizando ese versículo dice una frase muy interesante: en lugares celestiales. Para usted, ¿qué es un lugar celestial? Imagínese que usted está en el lugar que más le gusta estar, donde usted siente tranquilidad, donde usted siente realmente esa paz. No en la playa con una cerveza y un cigarrillo y mirando las olas, porque ahí está alimentando. No, usted realmente se siente espiritualmente en paz. A veces puede ser la casa de su mamá, de un familiar, en un lugar especial donde usted está solo, a oscuras, y dice, venga, aquí me siento en total paz. A veces haciendo alguna actividad, actividades que dan paz. A mí me desconecta del mundo, a veces ir a jugar futsal, literal me desconecto y me da en medio de toda una paz. Pero ojo, un lugar celestial no es ni comparado con esa paz que usted puede sentir acá. El lugar celestial es donde realmente no hay ningún sentimiento de dolor, no hay ningún sentimiento de ira, no hay remordimiento, no hay llanto. Imagínese cómo es estar en ese lugar. Pues a ese lugar Dios también le muestra su riqueza, que es la iglesia. Mire Efesios 1:3 lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recordemos que Efesios arranca hablando en ese capítulo 1 sobre la predestinación, que Dios ya hizo todo antes de fundar el mundo. Ya usted había sido salvo, ya estaba en el libro de la vida, y eso lo marca en el lugar celestial con Cristo. O sea, ya vamos a estar, hermano. El lugar celestial, según la Biblia, es una dimensión diferente a esta invisible. Es un sitio donde mora Dios, donde está el trono de Cristo, y donde nosotros como iglesia vamos a estar en una eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y esperanza en la segunda llegada de Cristo, no será de ustedes, que venga a juzgar a ver si realmente sí soy cristiano o no soy cristiano. Y anhelo con todo mi corazón el estar en ese lugar celestial. Yo no sé usted. Oremos porque sea así, porque qué tal lo anhelemos, pero realmente no sigamos esa voluntad del Señor. No seamos transformados, o más que anhelemos, si no lo vamos a vivir, no vamos a estar allá muy seguramente. Es solo la predestinación del Señor. Acuérdese de eso siempre. Mire, traje una frase de un comentarista que me encantó, la voy a leer. Y dice lo siguiente:
Cada creyente salvado por gracia, cada congregación que permanece fiel a Cristo y cada acto de amor y unidad entre los santos anuncia al mundo invisible y visible que la sabiduría de Dios es perfecta, que la cruz ha triunfado y que Cristo reina por siempre. Un comentario maravilloso. Eso debe ser la iglesia, la unidad, demostrar a Cristo día a día. Por eso la iglesia, por eso nosotros, el cuerpo de Cristo, no recuerden, no este lugar, estas cuatro paredes, no usted es iglesia, yo soy iglesia. Debemos siempre reflejar a ese Dios que dio la vida en la cruz. ¿Y cómo lo reflejamos? ¿Cómo fue Cristo? ¿Quién me dice cómo fue Cristo? Bueno, se puede entender que fue humilde, bondadoso, misericordioso, pero si usted quiere saber más profundamente cómo es, vaya y se lee Lucas. Lea el libro de Lucas y va a mirar cómo realmente fue Cristo en su ministerio. Y como iglesia lo que debemos hacer es que imitar a Cristo, imitarle, eso es lo que debemos hacer día a día. Recuerde que Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso dice Pablo claramente en ese primer versículo, dice, venga, la sabiduría de Dios se muestra en la iglesia, no solo a nosotros, sino a todas las potestades en lugares celestiales. Versículo siguiente, Efesios 3:11, mire lo que continúa diciendo, después de anunciar la iglesia, mostrar la sabiduría del Señor, que es la iglesia, lugares celestiales y a todo el mundo. Sigue diciendo el versículo 11 de Efesios 3. Eso lo hace conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo a esto, ¿conforme al qué? Propósito. Cuando hablamos de propósito, ¿de qué hablamos? Cuando hay un propósito, ¿ya hay qué? Ya hay algo dicho, ya hay un plan, ya hay un orden. Yo no puedo decir, tengo el propósito de comprarme una casita. Ese es mi propósito. ¿Y qué está haciendo para eso? Orando. Uy, Dios mío, estoy orando mucho. ¿Y qué más está haciendo? Orando y esperando ahí que Dios me la envíe. Venga, si el propósito es la casa, así como el propósito eterno fue Cristo para salvarnos a nosotros, el propósito tiene que tener un plan, una planificación, un cómo voy a llegar ahí. Yo les pregunto muchas veces a las personas en consejerías, venga, ¿usted tiene realmente hecho un plan a corto, largo y mediano plazo? ¿Sé cómo se ve en 15 años? ¿Sé cómo se ve en 10 años? ¿Cómo se ve en 5 años? Ay, pastor, no sé. Bueno, pues está viviendo una vida sin propósito. Mi propósito es bueno, ¿y cómo está llegando a eso? Estoy ahorrando, pastor, no he dicho yo, el 10% de lo que me gano lo meto en y yo sé que en 5 años tengo tanto dinero y voy a lograr, qué bueno, eso es un propósito. El propósito de Dios con nosotros fue por medio de Cristo Jesús, porque fue un propósito eterno. El propósito eterno es que nosotros hagamos que, ¿cuál es el propósito de nuestra vida como creyentes? Que glorifiquemos a Dios. Ese es el propósito que tenemos. El propósito no es ser felices. Yo quiero ser feliz en la vida, quiero ser multi. Ese no es el propósito. No, el propósito como creyentes es realmente que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Y esto incluye despliegue de sabiduría totalmente. Por eso Salomón pedía algo muy claro al Señor. ¿Qué le pedía Salomón al Señor? No le pedía riqueza, no le pedía. Salomón, el hombre más rico que había en su tiempo. Y si miramos lo que tenía, yo creo que sería el más rico en este momento. Le pedía únicamente al Señor. No le pedía prosperidad, yo quiero ser próspero, Señor, dame, yo reclamo. No. Le pedía, Señor, dame sabiduría. Porque la sabiduría es la base de todo entendimiento. La sabiduría lo lleva a usted a hacer buenos pensamientos, a hacer buenos negocios, a dar buenos consejos. Por eso pedía sabiduría. No pedía prosperidad y plata, que llegue como sea. No, yo le hago zancadilla a la plata y la cojo. No. Sabiduría. ¿Qué es lo que debemos pedirle al Señor para entender su palabra día a día? Mire, este versículo anterior nos demuestra que fue posible. Que si Dios escribe que nosotros como iglesia somos el testimonio de su sabiduría, es realmente entender que somos beneficiados de esa misma riqueza. Ojo, y no la riqueza económica, como dije anteriormente, sino realmente esa riqueza de Cristo, esa eternidad. Y que lo único que debemos hacer para creer realmente es descansar en el plan eterno de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted descansa en el plan eterno de Dios? ¿Descansa en entender que un hombre llamado Jesucristo, que fue 100% Dios, 100% hombre, mediante una cruz, se hizo clavar por usted y por mí, se hizo crucificar para revivir, para hacer una iglesia y entender el evangelio y para
llegar nuevamente por usted en la segunda venida. Ese es el plan eterno del Señor. ¿Yo descanso en eso o descanso en mis afanes? ¿O descanso en lo que quiero hacer ya? En el aquí y el ahora. Yo quiero este plan ya, Señor. Si no me lo das, yo miro cómo le hago. Estábamos viendo una enseñanza y decía algo muy, muy interesante el predicador. Y decía, es como sacar un crédito para X cosa. Usted quiere sacar un crédito. Hay dos opciones de lograrlo. Uno, descanso en el Señor, que ese crédito llegará porque es su voluntad. Si se da o no se da, está bien. Y dos, yo cojo y unto por este lado ¿cómo se dice? Al gerente del banco, unto saco papeles para yo poder realmente hacer esto, que se me vea que tengo inflación, que muevo bancos y logro el crédito. Eso no es descansar en el Señor, eso es lograr las cosas a lo que yo quiero lograr en mi vida. Descansar en el Señor es realmente decir, Señor, voy a hacer esto, y si tú lo permites bien, y si no, hay un propósito eterno en eso. Usted no sabe si en 2 meses se va a quedar sin trabajo, y hay el crédito que no paga, porque Dios siempre nos cuida en su voluntad. Entonces es entender eso realmente, ese plan, eso no es improvisado, ese propósito tuvo un plan claro por el Señor, formó el propósito eterno, gracias a Cristo. Y eso de darnos mucho gozo, porque eso nos da ese acceso libre y confiado a la presencia de Dios. Lo dije anteriormente, recuerda el lugar santísimo. No, ahora tenemos la presencia ahí siempre. ¿Qué propósito tiene usted en su vida? El plan, seguir el plan y la voluntad perfecta del Señor, o seguir su plan y lograr lo que quiera. Yo les he dicho muchas veces, y no me gusta poner mucho como ejemplo porque eso no está bien en una enseñanza, pero yo veo un bus de esos de 2 pisos y yo me orino. Yo quisiera estar ahí conduciéndolo y para mí es un sueño. Y yo ahí viajando de lado a lado sería, oh. Imagínense la emoción que me da ver un carro de esos. Mi papá condujo buses de esos y a mí me encantan los carros. Pero ese tal vez no es el propósito. Yo lo podría lograr hacerlo si yo quiero. Pero entonces entiendo que si lo hago voy a destruir mi familia porque me la voy a pasar viajando, no voy a ser ejemplo para mis hijas, voy a ser un padre ausente, voy a ser un esposo ausente. ¿Qué fue lo que mi papá hizo? Sin culparlo, porque en su ignorancia fue el mejor papá que pude tener. Fue lo que hizo. Pero a mí me llena eso así, yo quisiera eso y algún día. Pero entiendo que el plan de Dios no es ese para mí. El plan de Dios es enseñar su palabra. El plan de Dios es estar con mis hijas y mi familia. El plan de Dios es modelar un Cristo. Entonces hay 2 formas, descansar en el plan de Dios o descansar en su propio plan, en el propósito que usted quiera lograr como sea. Porque un plan perfecto siempre, hermanos, requiere de planificación, de orden. No es una reacción emocional, es un orden real. Dios había dado mucho tiempo, y lo vemos en Efesios, ya vamos para allá, mucho tiempo antes de su nacimiento y del mío, de la creación del mundo, ya había hecho un plan. Eso no tomó por sorpresa a Dios. La salvación es un plan y un propósito eterno del Señor. Mire cómo dice la palabra, Efesios 1, versículo 4 al 5. La palabra lo está diciendo, no yo. Porque Dios que nos escogió en Cristo, ¿antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó. Ahí está toda la clave. Somos predestinados. Esto no es que usted se forme un destino. Nos predestinó para adopción como hijos, para ser mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Si usted es creyente, escogido por el Señor, eso lo planificó antes de que usted y yo naciéramos. Bueno, yo soy muy joven, antes de que usted naciera. No, mentiras, pero lo predestinó hace mucho tiempo. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9, mire cómo dice. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Ahí se desvirtúa otra cosa, no según lo que usted haga lo llama. Es más, entre más pecador sea, yo creo que más rápido lo llama a uno. Literal. Sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo, nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Ya está listo. Y Apocalipsis, el libro de revelación escrito por Juan, Apocalipsis 13:8, mire cómo dice. Ojo a esto. Adorarán a la bestia a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación de ¿qué? Del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Entonces, ¿es predestinación según dice la palabra o no?
Lo es. Eso debe ser mi convicción como creyente. Busque en la Biblia que quiera, en la traducción que quiera, esos mismos versículos. Somos predestinados por Dios. Y eso nos debe hacer sentir mucho más afortunados, hermano. Estaba en un podcast ustedes conocen, ¿no? Entre movimientos calvinistas, que somos nosotros, que creemos en la predestinación, y movimientos arminianos. El movimiento arminiano dice que tengo libre albedrío de escoger a Dios y le abro la puerta al Señor. Y es respetable el que lo vea así. Pero la palabra me dice que somos predestinados y que esa predestinación es desde antes de la fundación del mundo. Y hablaban estos dos en ese podcast y decía uno, a veces el sentir que tengo libre albedrío lo que hace es alimentar el yoísmo. Yo decido si busco a Cristo o no, porque yo tengo poder de mirar si cojo el bien o el mal. Nos hace a veces más egoístas. Creer que tenemos libre albedrío para escoger al Señor o no, que realmente decir, Señor, soy predestinado porque tú así lo ordenaste, porque tú así lo quisiste. Le damos más la gracia a Dios por ese lado. Mire cómo él sigue diciendo, continuando la enseñanza, Efesios 3:12. En quien tenemos, ojo, cuando vamos a Cristo, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Recuerde ese Él en mayúscula, ¿de quién habla? De Cristo. Ese Él en mayúscula, siempre en la palabra de Cristo. ¿En quién tenemos libertad? En Cristo. Y esta libertad nos lleva, mire cómo se traduce esta libertad en griego. Vaya al griego y dice eleuteria. Eleuteria es la traducción original. Y esa eleuteria quiere decir no libre, libre y no esclavo. Y eso, ¿qué significa en la palabra, en todo el contexto de este versículo? Venga, el ser libre nos da libertad para hablar. El ser libre nos da ausencia de temor. Cuando yo llego a Cristo, debo tener franqueza, entendimiento de que tengo libertad en Él, libertad para poder expresarme, ausencia al miedo. Todos nosotros, usted y yo, tenemos traumas a veces, y a veces nos enfrentamos a cosas que nos dan miedo, o no, que nos dan temor. Pero cuando vamos a Cristo debemos tener ausencia de temor, porque en Él tenemos seguridad y confianza, tenemos libertad. Totalmente, tenemos la libertad. Recuerde que ese velo se rompió y fue rasgado para que usted y yo tengamos acceso directo a Dios, para que ese camino quede abierto. Y a veces cuando hablamos de la historia puede a veces a muchos causarnos, ¿cómo lo entendemos? Venga, usted va por un bosque, usted tiene que pasar al otro lado del bosque, pero es una selva, pero hay unos troncos grandísimos, hay fieras salvajes. Entonces solo pasan los que van cubiertos, mejor dicho, van casi enjaulados y pasaron. Pero casi nadie puede pasar porque tiene que ir así. Pero con Cristo ese camino fue abierto. Y no solo abierto, fue enrejado. Para que esa naturaleza, esos árboles, esas fieras no se lo vayan a comer a usted. Y usted tenga paso directo hacia Dios. Ya no tiene que cumplir, ya no tiene que hacer. Usted, Cristo le hizo el paso directo por medio de la cruz al Señor. Tenemos camino abierto. Ya no vamos a vivir bajo el temor como esos gentiles de la época de los judíos, antes de que naciera Cristo, que vivían con el temor de ser rechazados. Muchos de ellos podrían anhelar, Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero ir al templo a sentir tu presencia, pero si pisaban allá y no eran escogidos, ¿qué pasaba? Los mataban. Venga, ahora no hay necesidad de que si buscamos la presencia de Dios nos van a matar. Tenemos campo abierto con la presencia del Señor. Y es más, y teniendo ese campo abierto, a veces no lo hacemos. Nos cuesta a veces escozor poder, mire, gloria a Dios por los que están acá y realmente no les cuesta orar. Porque realmente se arrodillan y le hablan al Señor, siguen su voluntad. Pero los que no me digan quién sí, quién no. Pero usted pregúntese internamente, ¿le cuesta realmente? Vea, tengo el camino abierto al Señor, pero me cuesta tanto orar, me cuesta tanto obedecerle, me cuesta tanto seguirle. Cristo ya hizo todo, hermano. Tenemos camino abierto hacia el Señor. Hebreos 10:19. Mire cómo dice Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Cristo. O sea, ya tenemos esa entrada al lugar santísimo directa. Tenemos acceso con confianza. Como dije al inicio, y esto no significa irreverencia al Señor. Tampoco significa un exceso de familiaridad.
Si usted lo hace está bien, es su pensamiento, pero según la palabra no debemos tener exceso de familiaridad ni exceso de confianza hacia el Señor. Por eso yo personalmente, esto suena muy feo yo nombrarme en primera persona, pero me cuesta a veces cuando escucho decir es que Jesucristo es mi pana, es mi parcero, es mi... Mejor tenemos saludito. No, Jesucristo es un salvador, hermano. Jesucristo es Dios. Merece toda la reverencia del caso. Es su creador, es quien salvó y dio la vida por usted. O más aún, cuando es que Diosito, venga, ¿cuál Diosito? Eso no es un diminutivo, es Dios. O sea, es el creador de todo esto. Es quien lo hizo a usted y a mí, es el Señor. Eso no es Diosito, es Dios. Merece total reverencia. Y esa reverencia igual nos da confianza de acercarnos sin miedo a Él. Nos da totalmente entendimiento de podernos acercarnos a pedir perdón, a pedir realmente arrepentimiento de nuestros pecados. Ojo, nuestra confianza en el Señor no está a veces en nuestra obediencia. Está realmente en creer la obra de Cristo. Ver con confianza qué hizo Cristo en la vida. Hebreos 4:16, mire cómo dice. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza ¿a dónde? Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Venga, tenemos camino abierto para acercarnos al Señor. Así que acerquémonos con confianza, pidamos misericordia. ¿Y por qué tenemos realmente esa confianza? Porque tenemos fe en ¿quién? Como en Él, en Cristo. Ojo, ¿la fe produce salvación? No, la fe recibe la salvación. Yo tengo fe y puedo hacer por la fe que tengo. No, esa fe hace que la salvación llegue. La fe abre caminos. Cristo abrió el camino. Cristo fue el que ya lo hizo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros lo que debemos hacer es que por medio de esa fe simplemente descansar en Cristo. Eso es todo lo que debemos hacer. Y le pregunto a usted que está ahí sentadito, como pregunté ahorita, ¿confiamos en el plan perfecto de Dios? Si confiamos en el plan perfecto de Dios, confiamos en la fe en Cristo, en lo que hizo por usted y por mí, que es lo que Pablo está anunciando acá. Y para finalizar, Efesios 3:13. Sigue diciendo Pablo, para finalizar esa idea que vino desde el versículo 1 al 13. Efesios 3:13 dice, porque él no se cansa de hacerlo, lo nombra muchas veces en medio de sus cartas. Dice, ruego por tanto, ojo, ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Les pregunto, ¿un cristiano puede sufrir? Total. ¿Un cristiano tiene aflicciones? Total. ¿Un cristiano se enferma? ¿Un cristiano tiene luchas? Total. Venga, la iglesia no es un lugar perfecto, hermano. La iglesia, y lo escuché una vez de Pati y se me quedó grabado, del pastor Alexander también, la iglesia es un lugar de cuidados intensivos, donde venimos pecadores a buscar arrepentimiento para que Dios nos haga diferentes. Aquí nadie es perfecto. Aquí todos pecamos. Dice la palabra que no hay ni uno bueno. El único bueno es Cristo. Todos pecamos. Todos caemos. La diferencia entre la persona que está en el mundo desenfrenada en el pecado y nosotros es que nosotros venimos acá a buscar ese bálsamo realmente, a buscar ese arrepentimiento. Con este versículo concluye Pablo la explicación acerca de este desarrollo de Efesios, de ese capítulo 3, del 1 al 3. Cierra la idea, mostrando qué hizo Dios, qué hizo Él, tuvo ese llamamiento, cuál es la riqueza realmente de la iglesia. Mira, hermano, después de hablar del ministerio del Evangelio, habla del propósito eterno de Dios, de sus privilegios, de los creyentes, de esos creyentes en Cristo. Y dirige esa exhortación pastoral que acabamos de ver maravillosa. Dice claramente, venga, no deben desanimarse porque esté preso. Es más, desde la cárcel. Imagínese esto, Dios lo quería utilizar para que escribiera esas cartas. Y tal vez, no quiero pensar como Dios jamás, ni quiero decir, Dios pensó esto, no. Pero muy seguramente, si Pablo hubiera estado afuera, haciendo lo que hacía, no hubiera tenido la quietud, la reflexión dentro de una cárcel, para poder haber escrito esas cartas. O sea que el tiempo, o sea que
estar encerrado en la cárcel también produjo ese propósito, ese plan eterno en Pablo. Por eso, en medio de los problemas y el sufrimiento, Dios siempre va a producir una gloria. Hablaba con una persona anoche, una persona que estimo mucho, que está pasando por situaciones bien difíciles, y en medio de esa dificultad puede decir, es que el Señor no me escucha. Le digo, no, bajo ese sufrimiento hay un propósito eterno, y usted no entenderá hoy, pero mañana sí. Mire, hermano, esto lléveselo siempre en su mente, en su corazón más que en su mente, porque en la mente entendemos, pero en el corazón vivimos. Lléveselo en su corazón. Cuando usted está sufriendo y está en Cristo, mire, Dios lo está formando para algo muy seguramente, un propósito hacia su edificación, hacia la iglesia, hacia servir a otros, algo que usted no entiende claramente. Y a veces cuesta entenderlo, porque una cosa es ver al que está sufriendo y animarlo, decirle, tú puedes, vamos, cree en el Señor. Y otra cosa es estar ahí sufriendo. Javi, yo decía, Javi en ese momento trabajando, su hijo hospitalizado, gracias a Dios, ya salió 43 días en la clínica, su esposa también, pocas probabilidades de vida, cosas que pasaban, subidas y bajadas. Yo lo animaba con todo mi corazón, lloraba por su vida, por su familia, lo que puedo hacer. Pero estar ahí como él estuvo, eso es otro nivel. Esa es la prueba de fe. Siempre en las circunstancias del problema mi fe va a ser probada, o creo o no creo. Mire cómo dice Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Eso es claro, y puede sonar esto también a unos pañitos. Venga, eso que usted está sufriendo no va a ser comparado con ese regalo en la eternidad que va a tener, en ese lugar celestial. Pablo lo entendía, por eso dice, venga, fui encarcelado, fui náufrago, me azotaron, pasé por esto, fui perdido, fui de todo, pero todo lo hago por la gloria del Señor, porque él sí entendía lo que iba a vivir en la eternidad. Pero a veces nosotros sufrimos un poquitico y ya queremos botar la toalla. Señor, pero tú no me escuchas, pero ¿por qué yo? Porque a veces es chévere los problemas de otros. Ay, a tal persona le pasó esto, ay, pobrecito, hay que orar. A tal le pasó, ay, pobrecito, no, eso es muy difícil. Pero que le pase a usted. A ver la fe dónde va a estar. Porque nos cuesta entender el propósito eterno del Señor, y nos cuesta entender que, como dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, acá lo tengo, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, ojo, todas las cosas cooperan ¿para qué? Para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todo va a ser para bien. Y mucha gente puede preguntar, pastor, pero si Pablo es un siervo fiel, ¿por qué estaba preso? ¿Por qué estaba preso Pablo? Por predicar al Señor, no por delincuente, no, por predicar al Señor. Pastor, pero hay fracaso el evangelio, o sea, ¿cómo lo van a poner por eso? ¿Será que se vale la pena seguir a Cristo por eso? No, hermano, es que si a usted y a mí nos dan, dice la palabra, que siguiendo a Cristo tendremos que persecución, porque pensamos diferente al mundo, porque pensamos en pro familia, no en pro familia el lugar, sino pro a la familia. Entonces pensamos en que se estipula un hogar funcional entre un hombre y una mujer, entre unos hijos realmente con pensamientos muchas veces muy conservadores, y por eso me van a perseguir. Yo no sé si ustedes vieron el tema ahorita que sucedió en el Andino otra vez después de eso. Creo para mí fue más publicidad para revivir ese momento y decir, venga, la Besatón y toda la comunidad LGTBIQ+, que Dios realmente esté con ellos y que los transforme, no los juzgo, allá dándose besos y todo ese tema. Señor, pues tú así lo quisiste por un propósito, pero yo no los voy a desechar y los voy a señalar porque hicieron eso. Yo voy a orar por ellos para que el Señor mismo toque su corazón y les dé arrepentimiento. Pero ellos, cuando ponemos una postura de que la familia debe ser, como dice el Señor, hombre y mujer, con el orden divino, no el orden mío, el orden divino del Señor, pues se vienen en contra de nosotros, porque les gusta exigir los derechos ellos, pero no darnos los derechos a nosotros. Por eso así chiquitico, por eso no vamos a tener persecución. Por poner otra mejilla vamos a tener persecución. Por ser honestos vamos a tener persecución en un mundo corrompido, hermanos. Entonces sí o sí vamos a tener persecución y sufrimiento. Somos ese instrumento del propósito de Dios. Mire, Pablo nunca se preocupa por sí mismo.
Se preocupa por el bien de quién, de la iglesia, totalmente. Y ese es el corazón de un verdadero pastor. No buscar que yo, por ejemplo, decir, venga, vamos a pedir aquí diezmos que no están en este pacto de la gracia, pero vamos a decir a la gente que si no da el diezmo, están robándole a Dios. Vamos a decir a la gente que si no da platica, mejor dicho, Dios no lo va a bendecir y se va a enfermar, porque le está robando al Señor y el Señor va a traer enfermedad sobre ti, hermano. Y todos, amén. No. Eso es pensar en uno. No. Pablo no pensaba en él. Pablo pensaba en el corazón de la iglesia. Pensaba primero en el bienestar espiritual del pueblo de Dios, en el crecimiento. Y procuraba algo maravilloso, fortalecer la fe del creyente. Totalmente. Eso es diferente a estos mal llamados pastores de mega iglesias, que no son iglesias, sino que son centros para sacar a la plática a la gente, para dar una falsa doctrina, evangelios de prosperidad, evangelio de que se puede, estamos en victoria, de que yo declaro esto y lo otro. Venga, eso no es la palabra. La palabra y el evangelio nos dice que Cristo nos salvó y que como estamos en Cristo cuando realmente pasemos por algo bien o malo, pero pertenecemos y seguimos ahí. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo, le dice, no desmayen, por más que me vean a mí en tribulación, en la cárcel, aquí llevado, no desmayen, no pierdan el ánimo, no se desalienten, no se rindan, no desfallezcan. Recuerde que la palabra dice claramente que todo el que persevere hasta ¿cuándo? Hasta el final, ese será salvo. Pablo entiende algo claramente que yo le oro al Señor que podamos entender. Mire, entiende que en las dificultades, en la debilidad, en ese dolor muy fuerte, siempre está Cristo, siempre está el Señor en un propósito eterno. Pero a veces esa persistencia humana no la podemos tener. Hermanos, la prueba no significa que Dios lo haya abandonado a usted y a mí. La prueba que vivieron muchos, o que vivieron muchos, no significa que abandonó al pueblo de Dios. Pero es el medio por el cual Dios tiene propósitos en su vida y en la mía, para muchas veces ser testimonio a otros. Y va a ser así. Usted que está ahí sentado, yo ya lo he vivido. Usted, yo sé que muchas veces también. A veces Dios te pasa por algo muy difícil, una prueba muy fuerte. Pero detrás tuyo va a venir alguien con esa misma prueba. Pero tú que ya pasaste por ahí, vas a poder decirle, venga, ánimo, yo pasé por ahí, sé que se siente. Confía en el Señor, que eso se va a solucionar. Con Javi pasó algo similar. Salomé, mi hija de 10 años que es casi grandecita y fuerte, ella también fue canguro. También estuvo hospitalizada muchos días. También el día del nacimiento me dijo la médica muy desde sus tripas, o la vida de la bebé o la vida de su esposa. Le dije, no, las dos. No, tiene que escoger. Le dije, no, las dos. Dijo, yo no sé, escoja. Una de las dos se va. Le dije, ninguna. Y la dejé hablando sola. Pero yo sé que sintió Javier, por eso Dios me pasó por esa aflicción, para poder darle ánimo a él y decirle, yo pasé por ahí, sé que se siente. No desmayes, no desfallezcas, ten fortaleza. Y eso que vivió Javier muy seguramente lo va a transmitir a otra persona que vaya a pasar por lo mismo. Y así sucesivamente con sus diferentes problemas y propósitos. Por eso Pablo dice, venga, no sufran, yo que estoy sufriendo en tribulación, no sufran por eso, porque ese es el propósito del Señor. Yo sé que es pasar por eso. Y vuelvo y digo, ¿no? Todos, absolutamente todos los que amamos al Señor, todas las cosas van a cooperar para bien. Mire cómo dice Santiago 1, versículo 2 al 4, ya para ir finalizando. Ojo a esto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Mire, Santiago lo dice, cuando estemos en pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Venga, la prueba nos hace fuertes, la prueba nos hace pacientes, la prueba nos hace esperar, la prueba nos hace depender del Señor. Es muy bueno, no se solucionó esto, hago lo otro, es que yo soy multitarea, soy multitask y yo puedo hacer esto, pero cuando usted ya no puede hacer nada en ese problema, ¿usted qué hace? Así se acuerda, ¿no? Señor, ayúdame porque ya no sé qué más hacer. Pero es que desde el principio está ahí diciéndole, tranquilo, yo hago todo. Por eso debemos descansar en el plan perfecto del Señor. Descansemos en Él. Primera de Pedro 1, 6 y 7.
en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Nuevamente habla de la aflicción. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea ya que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vamos a ser purificados como el oro. Alguien que de pronto haya o conozca el movimiento del oro, el oro lo sacan y a veces sale impuro, y para pasarlo a que sea puro, ¿por dónde lo pasan? Por fuego. Fuego, dijeron los pastores de otras doctrinas. No. Esto no es burla, ojo a esto. Pero nos pasa por ese fuego para ser purificados, para realmente saber de qué estamos hechos. Si estamos hechos de oro y somos realmente purificados, o si estamos hechos de heno, cuando llega el fuego, todo se acaba. Ahí está diciendo, vamos a pasar por pruebas para saber de qué estamos hechos. Mire, toda esta enseñanza nos muestra algo muy claro, con Pablo finalizando, y es que la prueba siempre va a producir algo mayor. Pablo estuvo encarcelado, tribulaciones. Yo no sé si usted ha habido tribulaciones tan fuertes, pero cada encarcelada le ayudaba a ser mejor, le ayudaba a resistir más, le ayudaba a obedecer más a Cristo. Uno a veces piensa que las cosas que le pasan a uno malo, Señor, porque esto a mí es de la humanidad, ¿no? Esto es un fracaso, esto me frustra, esto me duele. Pero desde la perspectiva de Dios, hace parte del avance, del propósito del Señor. Pablo, estando preso, ¿qué hizo? Que ya dijeron ustedes, escribió muchas cartas. Desde ahí, desde la cárcel, mediante esas cartas, fortaleció la iglesia. Ojo, dio testimonio a otros sobre Cristo. Es más, ¿se acuerda el carcelero que fue convertido en Hechos? Que se cayeron las cadenas, se rompieron, y que el carcelero ya estaba listo. Dijo, no, si yo dejo volar este man me matan, entonces yo me mato antes. Y dijo, Pablo, ¿qué vas a hacer? Yo no voy a volar, no haga eso. Pero ¿cómo no se va a volar si se le cayeron las cadenas? Cualquiera se volaría. Dijo, no, es que yo soy seguidor de Cristo. Y ese acto dijo, uy, yo quiero seguir a ese Cristo que usted sigue, que aún siendo liberados, está acá, aún no se voló. Y fue transformado al carcelero. Eso hizo Pablo desde la cárcel. Alentó a muchos creyentes. Mira, hermano, Dios transforma. A veces aparentemente a muchos y genuinamente a otros según su propósito. Según el propósito de Él. Yo le oro al Señor porque muchos de los que estamos acá, muchos que realmente quieren conocer del Señor genuinamente, sean transformados desde la genuinidad, sean realmente cristianos. Algo de la enseñanza que escuchamos esta semana, muy buena, decía el pastor que una vez cogió a un pastor que tenía como 60 años, pero veía que tenía unas actitudes muy feas y que era una persona. Le dijo, pastor, yo le quiero hacer una pregunta que es muy ofensiva, pero sale el fondo de mi idea no es ofenderlo, pero sale el fondo de mi corazón. Y quiero preguntarle realmente algo. Perdónenme la pregunta, es ofensiva, pero quiero hacerlo porque es que mi corazón siente eso. El pastor, que llevaba un recorrido como de 30 años, le dijo, claro, pregúnteme. Dijo, pastor, ¿usted es cristiano? Y él se quedó como que, dijo, no. Dijo, ya lo sabía, porque su forma de ser lo demuestra todos los días. Un pastor de 30 años. Entonces por eso le debemos orar al Señor que si nos transforma en Él sea de una manera genuina totalmente. Para ponernos una fachada de cristianitos, eso es sencillo. Vístase, bañese el domingo, eche ese perfume, llega que abrace a todos y pégale y dije, hermano, lo extrañe. Eso es sencillo. Pero realmente que su corazón sienta que usted ha sido transformado y viva esa transformación día a día. Hermano, nuestra esperanza no depende de la ausencia de pruebas, sino de la certeza que el Señor gobierna todas esas pruebas y que lo pasa por pruebas para darnos una gloria que no merecemos, para que nuestro espíritu en esa eternidad descanse en paz en ese lugar celestial. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Señor, el día de hoy, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por la enseñanza que has permitido que podamos dar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque mediante tu palabra, Señor, tu palabra dice claramente que tu palabra nos transforma, el Evangelio nos hace cada vez más similares a ti, Señor.
Permítenos, Señor, seguir estudiando tu palabra en el contexto, Señor, de tu palabra, en la sana doctrina, Señor, en la verdad, Señor. No permita, Señor, que sea nuestra emoción, que sea nuestro ego exponiendo tu palabra, que sea lo que pensamos a veces, Señor, sino que cada enseñanza sea siempre escudriñada, profundizada, Señor. Permite, Señor, a la congregación también evaluar, Señor, lo que está aprendiendo. Permite que lleguen a su casa, que cojan sus Biblias, que realmente evalúen que lo que se está hablando, Señor, es verdad de tu palabra, Señor. Esto no es inventado, Señor. Esto es real. Tu palabra es real, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados día a día para ser esos seres que te imitan, Jesucristo. Que realmente nuestro ego, orgullo, nuestro odio, nuestras heridas a veces de infancia sean sanadas por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos embajadores de tu palabra, no solo con lo que ve la gente, Señor, porque esto es humano y es físico, sino realmente viviendo tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por estos versículos de Efesios, Señor, ese capítulo 3 que llevamos. Ya vamos en el versículo 13, Señor, y permite que las enseñanzas que vengan sigan hablando a nuestro entendimiento, Señor, a nuestros oídos. Señor, yo te doy infinitas gracias, Señor, por todo lo que permites, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que tú, Señor, y solo tú, porque eso no lo hace nadie más. Eso no lo hace una fuerza humana o un compromiso. Por las personas que tú, Señor, les has puesto en el corazón el querer como el hacer de venir a poder escuchar tu palabra. Edifícale, Señor. Solo tú sabes qué ideas se van a llevar, solo tú sabes de la enseñanza que los pudo haber movido, Señor. Pero, Señor, de igual forma que eso que los mueve lo lleven, Señor, a cabo día a día en sus vidas, Señor. Te oro y te doy gracias por cada una de las personas que están acá, Señor. Te pido que te muestres en sus vidas día a día. Te pido que hagas que las familias estén más unidas, que nos ayudes, Señor, y es un clamor, Señor, a los hombres a ser esos esposos que aman a sus esposas, Señor, que realmente las tienen después de Dios como su prioridad, Señor, que les cuidan, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir eso, Dios, a realmente cuidarlas y proveer emocionalmente, Señor, a cuidarlas y proveer materialmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tengan la confianza de poder siempre respetarnos también. Y ayuda a estas mujeres, a veces, a muchas, a dejar de ser a veces rencillosas, Señor, que sean sabias en la palabra. Señor, tú conoces y tú lo dejaste en la palabra y entendemos, como le dijiste un día a Adán y Eva, Señor, al inicio, que llenaran y colmaran la tierra. Entendemos que la base de la sociedad es la familia, por eso no permitas que las familias se destruyan, Señor. Más bien permite, Señor, que esos hombres, esas mujeres realmente abran su corazón para poder escuchar la palabra y que seas tú hablando, Señor, a sus sentidos, a su vida, para realmente llegar al arrepentimiento y ser como tu palabra dice que debemos ser, entendiendo, Señor, que no vamos a seguir al pie de la letra, pero que vamos a ir luchando día a día por tratar de hacerlo, Señor. No somos perfectos, no somos realmente 10 de 10, tenemos 1000 errores. Pero venimos a ti a pedirte sabiduría, lo que pidió Salomón, sabiduría para nuestras vidas, para nuestras familias. Te oro, Señor, por las personas, Señor, que están pasando por diversas situaciones emocionales fuertes, Señor. Cuídales, Señor. Señor, no te pedimos dinero, no te pedimos prosperidad, porque tú tienes el control, te pedimos sabiduría, Señor. Llénanos de sabiduría, llena de sabiduría a la iglesia Nueva Jerusalén, llena de sabiduría a la gente